gástrica, ¿no? Sí. Eso vamos a hablar de los antihistamínicos bloqueantes H2. Estos antihistamínicos tenemos la ranitidina, la misacridina y la otra que es la cimetidina. Entonces, de esos tres, ninguno ya se está utilizando. La que más se utilizaba era la ranitidina de 150 miligramos cada 4 horas, pero no muy hepatotóxico. se ha retirado del mercado. ¿Y por qué se ha retirado del mercado? Porque estos productos del metabolismo existe esta impureza, la nitrosodimetilapina, la NDMA, que es una sustancia cancerígena. No tiene eso en el libro porque no se había retirado todavía del mercado, ¿no? Entonces puede provocar cáncer. Entonces vamos a entrar a los bloqueantes H3, ¿no? ¿Qué son los H3? Son los receptores presinatónicos que están en las terminaciones nerviosas histaminergicas del sistema nervioso central, ¿no? Es una molécula muy parecida a los receptores H1 H2, ¿no? Se acopla con la proteína C reactiva. Esta es la proteína C reactiva, ¿no? Acá. Entonces, cuando esto ya hemos hablado, ¿no? De la proteína C reactiva. ¿Cuándo se tiene en abundancia? ¿Cuánto es lo normal? Lo normal es 0.3 miligramos por decilitro. Es lo normal, ¿no? De esta proteína. Cuando existe inflamación crónica, cáncer y simplemente infecciones, esta proteína C reactiva aumenta de valor. Puede llegar a 0,8, 1 y hasta 10 en casos graves de cáncer, por ejemplo. Puede llegar a 10 incluso miligramos por decilitro. Entonces, estos datos no tienen en el libro. O si les he dado antes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Estos receptores H3 están ligados a la proteína C reactiva. Acá tenemos cómo actúa, ¿no? Acá tenemos la membrana celular, aquí tenemos el receptor, ¿no? Entonces, esto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tubos que pasan de un lado para otro, ¿no? Aquí está el receptor, aquí viene, digamos, la histamina, serotonina o cualquier autocoide y va a actuar sobre la proteína C reactiva. Esta va a producir una desfosforilación de la guanidina, o fosforilación, mejor dicho, de la guanidina difosfato, y se transforma en guanidina trifosfato. Este guanidina trifosfato va a actuar sobre la proteína C reactiva y solamente esta está producida por 3 glóbulos A, B, C, ¿no? Entonces, una vez que acá tenemos lo mismo, actúa sobre esta y solamente esta porción alfa va a ir a actuar, digamos, con la superficie de la membrana celular, que a su vez, ¿no? Va a producir una apertura de los canales de podio, etc. Y de esa forma, digamos, se
se produce el intercambio iónico y agua. Por eso también hay edema, ¿no? Entonces, ¿sobre qué tejidos tenemos estos receptores? Hemos dicho a nivel del sistema nervioso central. Ahí van a producir sedación, vasodilatación de los vasos cerebrales, controla la producción extractiva. A nivel gastrointestinal va a disminuir las secreciones gástricas, sobre todo de histamina y gastrina, ¿no? Entonces tiene una acción antagónica antagónica en la contracción en el hilio paralítico inducido por los bloqueantes H1. Después, acción sobre el árbol bronquial, tiene acción broncodilatadora. Los H1 que tienen acción broncoconstrictora, la histamina tiene acción broncoconstrictora. Y si estos receptores son ocupados, los H3 a nivel de los bronquios, por la histamina da broncodilatación, ¿no? Aunque no se utiliza, digamos, en terapéutica del asma, digamos, darle histamina, ¿no? Porque sobre llovido mojado. Entonces, pero solamente a nivel de estos receptores. Acción a nivel cardiovascular va a producir liberación de noradrenalina, y entonces al producir liberación de noradrenalina va a producir taquicardia, ¿no? Dilatación de las mesentéricas. Posee efectos, va a producir bradicardia y tiene acción cronotrópica negativa, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca. La histamina produce taquicardia. Tenemos dos compuestos acá de este tipo de bloqueantes H2, ¿no? La tioperadina y el clobenpropid. Estos dos medicamentos que todavía, digamos, no están muy en el mercado, no están todavía en estudio. Bien, hasta aquí hemos llegado a antihistamínicos, o sea, drogas que van a actuar contra la histamina bloqueante sobre los tres receptores, H1, H2, H3, ¿verdad? Entonces, dentro de los H1 tenemos, digamos, los clásicos y los de primera generación y los normales, semisintéticos, los no clásicos que son de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los de segunda generación no tienen acción a nivel del sistema nervioso central. O sea, los de primera generación van a producir qué cosa. Aparte de todo de la acción antihistamínica, anticolinérgica, van a producir sedación, sueño, tiene acción parasimpático mimética. Entonces, van a disminuir las secreciones gástricas, todas esas cosas. Los bloqueantes, esos son los bloqueantes H1. Los, mejor dicho, bloqueantes H1. Estamos hablando de drogas bloqueantes y drogas antihistamínicas, que sería lo mismo, ¿no? Entonces, después tenemos los de segunda generación que no actúan a nivel del sistema nervioso. Entonces, después los bloqueantes H2, la secreción gástrica, teníamos la ranitidina, cimetidina y la bistatina. Y estos ya no están siendo utilizados porque tienen este producto que es la NDMA, que es
la que no tiene acción cancerígena, ¿no? Hasta aquí digamos 3. Ahora nos falta uno más, que son los inhibidores de la secreción gástrica. Tenemos inhibidores de la secreción gástrica. Inhibición de la secreción de histamina, no de la secreción gástrica. Tenemos tres medicamentos: el cromolin sódico, el cromogliconato de sodio y el nedocromil sódico. El cromolin sódico se obtiene del amibisnaga, que es una planta que utilizaban los egipcios como acción o por su acción espasmolítica. ¿Qué quiere decir acción espasmolítica? ¿Qué quiere decir? Destruye espasmos. Evita por las contracciones la estimulación de la musculatura lisa, ¿no? Entonces, casi digamos no es ya utilizado, ¿no? Pero sí, digamos, el cromogliconato de sodio, el nedocromil sódico, que son las dos drogas que tenemos como inhibidores de la secreción gástrica, ¿no? Fármaco final. Su principal, digamos, acción es el de inhibir la degranulación de degranulación o liberación de histamina, ¿no? A partir de los mastocitos, linfocitos, etc., ¿no? Y lógicamente que estos están mediados por los anticuerpos, las inmunoglobulinas E, ¿no? Por exposición con el antígeno. Entonces, esta inhibición de la degranulación de la histamina, no solamente, o degranulación de los mastocitos y linfocitos, no solamente nos inhibe la secreción de histamina, sino también de los leucotrienos, tromboscanos, ¿qué se llama? Leucotrienos y tromboscanos más, y prostaglandinas también. En la inflamación tenemos esos tres productos, ¿no? Prostaglandinas, tromboscanos y leucotrienos. Entonces, inhibe eso, ¿no? Entonces, afecta a los activadores quimiotácticos de los neutrófilos, eosinófilos y monocitos. ¿Qué quiere decir esta, digamos, actividad quimiotáctica? ¿A qué se refiere eso? A que cuando hay inflamación se producen secreciones de sustancias químicas dentro de los que les he dicho ya, por prostaglandinas, leucotrienos y tromboscanos, histamina, que atraen a los elementos fuertes y al agua, ¿no? O sea, atrae los elementos de defensa, los linfocitos, eosinófilos, basófilos. Esto vamos a hablar con detalle cuando estemos hablando de inflamación, cómo actúa esta quimiotaxis por parte de un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, es en esa forma, digamos, que van a actuar estos medicamentos, el cromogliconato de sodio y el neocromil sódico. Farmacocinética. Se absorbe, digamos, perfectamente por vía bucal, pero por vía bucal no administramos, más administramos directamente por inhalación para que se depositen a nivel de los bronquios y no se produzca, digamos, esta broncoconstricción. Más se utiliza, digamos, como fármaco que va a prevenir la broncoconstricción y si damos, digamos, inhibidores de la
secreción de histamina cuando ya tenemos un cuadro asmático agudo, no le va a hacer nada. El tratamiento es otro, que vamos a hablar en un momentito más. Farmacocinética. Como habíamos dicho, se utilizan más como nebulizadores. Damos al 1%, ¿no? Medicamentos para que... Entonces, estos no se absorben nada. Cuando damos por vía bucal, pues se excretan tal como se ha administrado. Pero si hubiera un momento que diéramos por vía bucal, puede excretarse a través de la orina y la bilis sin modificación, ¿no? Su concentración máxima a los 15 minutos y vida media entre 45 a 100 minutos, casi digamos una hora y media más o menos. Aplicaciones terapéuticas, lo que les decía hace rato, ¿no? En el asma bronquial franco, en la contracción bronquial no se utiliza, sino para prevenir, ¿no? A través de nebulizadores que se depositan a nivel de los bronquios y los pulmones. Entonces, cuando se deposita, queda ahí, va a impedir, digamos, la secreción de histamina a este nivel, ¿no? Después, el cromobicarbonato de sodio es útil en el tratamiento de la mastocitosis. Les decía que es simplemente como profiláctico del ataque asmático, ¿no? Vías de administración y dosis. El cromobicarbonato de sodio tiene una dosis de 100 a 200 miligramos, ¿no? Que podemos dar 4 veces por día. Pero podemos, según necesidades, podemos ir aumentando 40 miligramos, digamos, por día. Y no sobrepasar, digamos, 1200 miligramos en un día. El nedocronil tenemos una dosis de 8 a 16 miligramos. No tenemos acá dosis de ataque. Reacciones adversas. El cromobicarbonato de sodio nos va a producir salivación, puede producir, aunque parezca un poco paradójico lo que les voy a decir, ¿no? Puede producir un ataque asmático. Si hay hipersensibilidad. Puede producir broncoconstricción, sibilancias. ¿Qué es la sibilancia? Cuando uno está respirando, como si estuviera silbando, Sibilancia. no cefalea, Silbar. Después, precauciones y contraindicaciones, se tiene que hacer la valoración riesgo-beneficio, ¿no? Pero sí, digamos, no dar, sí está contraindicado en niños pequeños, menores de 12 años y más grandes. O sea, no debemos dar esto. Bien. Tenemos otro fármaco, sí que estos somos fármacos. Aquí les decía que cuando se produce la inflamación, se activa estos fosfolípidos y estos fosfolípidos se transforman en fosfolipasa A, y esta fosfolipasa A por acción de dos enzimas, no, de una enzima, puede transformarse en ácidos arachidónicos, y esos ácidos arachidónicos pueden seguir dos caminos. Uno, por acción de la ciclooxigenasa, que transforma estos ácidos arachidónicos en prostaglandinas y tromboscanos, ¿no? Y la otra vía es la lipooxigenasa, que va a
producir los leucotrienos, ¿no? Entonces, aquí indicamos que estamos indicando cómo el siluetón, sobre todo, que es el inhibidor de la producción de leucotrienos. Los leucotrienos son importantes dentro de lo que es el proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué inhibe? Cuando nosotros damos aspirina, ibuprofeno o cualquier AINE, entonces inhibe a la ciclooxigenasa. Tenemos ciclooxigena 1 y 2, ese ciclooxigenasa inhibe y no se forma ni prostaglandinas ni tromboscanas. Pero si damos a siluetón, va a inhibir a la lipooxigenasa, que es la que va a formar los leucotrienos. Los tres son importantes en la inflamación, pero los leucotrienos son los que desencadenan más, son más, digamos, actúan más en una inflamación, ¿no? Entonces, estas están ligadas a la proteína C reactiva también, ¿no? Cómo van a producir, cómo se va a producir, todo eso. Entonces, podemos dar algunos fármacos como antileucotriénicos al sileutón. Es un poco difícil de pronunciar, pero tenemos ese fármaco dinámico. Entonces, ¿cómo actúa? Lo que les decía, inhibe el fibrosis. Aquí tenemos los leucotrienos y inflamación, pero estos también van a producir inflamación, las prostaglandinas y los tromboscanos. Allá arriba, la 5-lipooxigenasa va a producir los leucotrienos por acción sobre la HTETE, ¿no? Hidroxiperóxido tetranoico, quiere decir todo esto. Entonces, el siluetón inhibe la formación de los leucotrienos y por tanto la inflamación. ¿Por qué decimos que es importante dentro del tratamiento del asma o la alergia? Porque la alergia es un proceso inflamatorio generalizado. Por eso damos, antiinflamatorios de acción, digamos, rápida. ¿Como qué? Un antiinflamatorio de acción rápida, importante. Los corticoides. Por eso damos. Ahorita vamos a hablar sobre eso, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa? Actúan en tres formas. Cuando acá tenemos, digamos, el alergeno. Aquí tenemos una fase de sensibilización. Hemos llevado ya antes alergia, ¿verdad? Y hemos dicho que la alergia tiene ¿qué características? Uno no presenta nada a la primera administración del fármaco o sustancia. ¿Por qué? Porque va a tener un proceso de sensibilización. En la segunda fase, entonces, una vez que ya se ha producido la sensibilización, va a tener ¿qué se dice? Va a tener ya una reacción de tipo alérgico, descarga de histamina, leucotrienos, tromboscanos. Mientras sigue se le exponga el alérgeno. Las tres formas. En la primera fase, el alergeno entra a la célula y va a producirse ¿qué cosa? Se produce una célula
presentadora de antígeno, portadora sería, no presentadora de antígeno. Pero aquí tenemos el antígeno y va a producir anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos van a ir a las células B, a las CD4 y a las TDAH. Acá, digamos, se va a introducir en este tipo de células y va a producir los anticuerpos contra este alérgeno, ¿no? Entonces, en la fase 2, que es, digamos, ya en la exposición, este alérgeno entra en contacto con los receptores de los mastocitos, estos son los anticuerpos, y va a producir, digamos, la liberación de histamina. Esta es una vía. La otra vía es la formación de complejos inmunitarios que activan los componentes complementarios de la inflamación. Y la otra forma, cuando el alérgeno va a ir a las células T y van a producir digamos, la descarga de histamina por parte de los linfocitos, y los tres en conjunto van a producir un cuadro inflamatorio. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un linfocito, aquí el alérgeno que va a introducir en el linfocito, y este linfocito se transforma en linfocito T, que es el linfocito T sensibilizado, pero aquí inmaduro, que acá se va a poner linfocito T colaborador maduro. Aquí tenemos inmaduro, ¿no? Aquí tenemos el linfocito T citotóxico, ¿no? Esta sería, digamos, las células D4 y D8. Bien. ¿Dónde estuvimos? Inhibidores de los leucotrienos, ¿no? Bien, entonces actúan en esas tres formas, ¿no? El alérgeno va a los mastocitos, va a producir la liberación de histamina. Los otros van con complejos inmunes, y la tercera va ligada a los linfocitos T, ¿no? Entonces, en este cuadro tenemos, en estos cuadros, digamos, hemos explicado gráficamente lo que sucede con la liberación de histamina en un cuadro alérgico. Bien. Ahora, ¿dónde va estos, dónde se manifiesta en forma de edema, angioneural, etc.? En cualquier tejido. Puede presentarnos en los pulmones con eosinofilia, neutropenia y otros, ¿no? O sea, que va a producir asma y va a producir broncoconstricción. En los tejidos oculares con conjuntivitis. En el segmento otorrinolaringolo, en el segmento otorrino, rinitis, sinusitis, puede producir anosmia. ¿Qué es la anosmia? Pérdida del olfato, ¿no? A nivel del sistema o del tracto digestivo, vómitos, diarrea, dolor abdominal. En la sangre nos puede producir anemia, trombocitopenia, eosinofilia, ¿no? Un choque anafiláctico con pérdida de la conciencia. Después podemos tener alergias digestivas por alimentos y dermatitis tópica por diferentes sustancias, pinturas, polvo, etc. Y como respuesta a esta estimulación vamos a tener ¿qué cosa?
el asma. ¿Cuántos tipos de asma hay? El asma extrínseca, que es lo que hemos explicado, que se produce por una reacción antígeno-anticuerpo en el lugar a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, generalmente, este asma extrínseca se observa en niños y adultos. Tenemos otro asma que es el asma intrínseca, que también se llama idiopática. Está ligado a caracteres hereditarios, ¿no? Entonces, donde existe niveles de inmunoglobulinas normales. En cambio, en la extrínseca, las inmunoglobulinas están elevadas. En cambio, acá existen normales y, bueno, pero se presentan, digamos, los anticuerpos principalmente en la sangre y en la saliva. Después, ¿qué podemos hablar? El fármaco que se utiliza en este caso es el Sirueton, ¿no? Vamos a ver ahora tratamiento de las enfermedades alérgicas. Es lo que más nos interesa. ¿Cómo se trata? Entonces, para tratar una enfermedad alérgica, lo primero que tenemos que hacer es, si no sabemos, cuando un paciente va al consultorio dental, médico, lo primero que se tiene que hacer es una historia clínica, ¿no? Entonces ahí se determina que en su historial se determina si ha tenido antes reacciones alérgicas alguna vez, si ha tenido alergia, y se le pregunta alergia de qué tipo, si ha tenido dificultad para respirar, etc. Todas esas cosas. Después, si se presenta con alergia, determinar el grado. ¿Qué grado de alergia tiene? ¿Tiene leve, moderada, grave? ¿No? Entonces, determinamos. Después, vemos si tiene tolerancia a ciertos medicamentos o sensibilidad a ciertos medicamentos. Entonces, de acuerdo a esto, vemos si este paciente tiene expectativas de curarse o de estar en constante tratamiento, ¿no? Y después se hace una opinión, este paciente tiene tal cosa, ¿no? Y cómo podemos tratar. Tratamiento del asma bronquial. Como les decía, en el tratamiento del asma bronquial tenemos diferentes estados. ¿Cuáles les he dicho? Aquí había tenido otra diapositiva. ¿Cómo es esto? Sensibilización y reacción a la picadura de la abeja, de la abeja, ¿no? Y cómo se produce. Les decía que tenemos en el tratamiento del asma bronquial tenemos tres estados, ¿no? En el tratamiento del asma bronquial agudo podemos administrar corticoide, adrenalina, que es un fármaco beta-adrenérgico, ¿no? Para producir broncolilatación. Los corticoides tienen acción antiinflamatoria y podemos dar diferentes fármacos de acuerdo al grado. Aquí tenemos el asma intrínseco, que es el de acción más baja, o sea, leve. Después tenemos el asma persistente leve, moderado y grave. Entonces, ¿qué características clínicas tiene este asma? En la crisis disneica
breves y menos de una vez a la semana, ¿no? Después tenemos crisis, menos de 2 crisis nocturnas al mes. Periodo intercrítico, asintomático y con función normal. ¿Qué significa periodo intercrítico? Entre un ataque asmático y otro ataque asmático, el individuo está normal, ¿no? Entonces esto incluye algunos cuando hacen mucho ejercicio o se esfuerzan mucho pueden tener asma. Entonces acá tenemos los valores de expiración máxima forzada, ¿no? Volumen de expiración máxima forzada, que es mayor a 80. Entonces, este es un asma que se conoce, el de más bajo, que se llama intrínseco, ¿no? ¿Qué tipo de fármacos damos? ¿Qué tipo de fármacos? A ver, damos adrenalina, ¿no? Y cromobicarbonato de sodio o metocromil de 10 a 20 minutos antes de la exposición, ¿no? Esto damos por vía, digamos, inhalatoria. Entonces, esas características tenemos de este tipo de asma. Entonces, acá vamos a hablar ahora de asma persistente leve. El asma persistente leve tenemos una crisis semanal, pero menos diaria, ¿no? No es una crisis diaria, pero tenemos más de una crisis semanal, puede ser cada 2 días, pero no puede ser diaria esta crisis asmática, ¿no? Más de 2 crisis asmáticas en la noche, o sea, nocturnas. Limitación de la actividad del sueño, o sea, interfiere el sueño. Los valores del volumen expiratorio máximo forzado es menor a 80. Aquí hemos dicho que es mayor a 80 en el primero, ¿no? Ahora, ¿qué damos? Corticoides, beta-adrenérgicos, broncodilatadores como la teofilina en caso. La teofilina se utiliza solamente en casos muy graves, ¿no? Pero podemos utilizar adrenalina o teofilina si hay crisis nocturnas. Entonces, en los niños pequeños sí, siempre vamos a tratar de sustituir por corticoides, pero no podemos dar tampoco mucho corticoide. ¿Por qué no damos mucho corticoide? Porque inhibe a la hormona del crecimiento y se queda en los años, ¿no? Ahora, el asma persistente moderado, los síntomas son continuos, o sea, digamos, puede haber crisis diaria, ¿no? Más de una crisis por semana, crisis nocturna por semana, limitación en la actividad, y ya los valores BEMS es de 60 a 80%, o sea, mucho menos, ¿no? ¿En qué caso, cuál es el tratamiento en este caso? Corticoides, broncodilatadores, como la adrenalina, puede ser, ¿no? Más de 3 a 4 veces al día. Podemos dar antileucotriénicos. ¿Cuál es el antileucotriénico que hemos hablado? El Siluetol, ¿no? Y podemos dar corticoides por vía inhalatoria también. El asma persistente grave, los síntomas son continuos. Exacerbación de las crisis nocturnas. Tenemos que hospitalizarlo,
esto limita mucho la actividad del sueño y los valores PEMS es menos a 60%. ¿Cuál es el tratamiento? Hospitalizar, darle broncodilatadores, darle suitetón, darle ¿qué se llama? Aparte del suitetón, la teofilina, que se da en casos graves. Casi la teofilina damos lógicamente que también vamos a dar corticoides, ¿no? Pero como dilatador damos la teofilina. La teofilina es una santina, no es un broncodilatador ni pertenece a esta familia. La teofilina, digamos, es una santina. ¿Qué son las santinas? Son estimulantes del sistema nervioso central, pero que esta teofilina tiene acción broncodilatadora, aparte de la estimulación del sistema nervioso central. Se pone nerviosa ¿Qué la otras persona. teofilinas tenemos? ¿Qué teofilinas tenemos? La teina, cafeína, después una sustancia que se extrae en casos, digamos, muy graves, en casos de tener shock, entonces tenemos que hacer la valoración del paciente, ¿no? Esto podría decir que exacerbaciones. Entonces, este cuadro nos indica, digamos, los valores que tenemos en asma leve, moderado y grave. Entonces, el volumen expiratorio en estos casos, tras un broncodilatador, en el leve es 80, en el moderado mayor a 80, ¿no? En el moderado de 60 a 80 y en el grave menos de 60. Esto es el flujo de aire que tiene. El PEF significa flujo, ¿no? Expiratorio forzado. Después, la disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad de respirar. En el leve, digamos, solamente cuando existe esfuerzo, necesitamos más aire, ¿no? En el moderado, al hablar ya existe, digamos, falta de aire. Y en el grave, en el reposo ya nos falta el aire. La saturación de oxígeno es mayor al 95 en el normal. 95 es que si ahorita me pongo, digamos, un oxímetro, entonces es unas cositas que ponen aquí al dedo, ¿no? ¿Han visto uno? Entonces eso mide, digamos, la concentración de oxígeno que hay en el plasma. Entonces normal casi es 95. 95, en este caso mayor a 95. En el moderado es de 91 a 95. Y en el grave es menos de 95, menos de 91. ¿No? Entonces la concentración de oxígeno anhídrido carbónico en el leve no se precisa. En el moderado, oxígeno menos, mayor a 60, anhídrido carbónico menor a 45. Entonces, en cambio, en el grave es inversa, menor a 60, mayor a 45. Silivans, los silbidos, cuando se contraen los bronquios, entonces silba al respirar, ¿no? Entonces, en el leve es leve, en el moderado es intensa y en el grave de intensa a ausente. Frecuencia cardíaca, en el leve es mayor a 100, en el moderado de 100 a 120, en el grave mayor a 120 la sistólica y menor a 60 la diastólica. Entonces, de acuerdo a estos datos, podemos
determinar la gravedad, digamos, del este, ¿no? La gravedad de este ataque cardíaco, de este ataque asmático, ¿no? Puede ser leve, moderado, intenso. Ahora, ¿cuáles son el seguimiento que podemos tener? Acá tenemos una crisis leve, una crisis grave, ¿no? Y acá, digamos, como riesgo de vida, ¿no? Una prácticamente con paro cardíaco inminente. O sea, la proteína C reactiva, el acúmulo de proteínas C reactiva, hasta 10 más o menos, trae como consecuencia un riesgo muy importante de tener infarto de miocardio, ¿no? Por el examen de PCR, que se llama proteína C reactiva, PCR, es importante, antes de la cirugía siempre hacen el examen de PCR o cuando hay infección. En la crisis leve entonces damos por vía inhalatoria broncodilatadores que tengan efecto beta 2, ¿no? En la crisis de moderada a grave damos oxígeno beta, drogas beta 2, damos corticoides, puede ser hidrocortisona, 200 miligramos intravenoso, o prednisona 240, ¿no? 240. Si es mala la respuesta, bueno, ya hay que tener otra conducta. Cuando se está por producir un paro cardíaco, hay que dar oxígeno, hidrocortisona 200 miligramos intravenoso y ingresar a terapia intensiva, ¿no? O aquí dice UCI, aquí otros dicen UTI, ¿no? Unidad de cuidados intensivos, la UCI. La UTI, unidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces tenemos esos dos términos que casi de tratamiento intensivo, cuidado intensivo, UTI o UCI es lo mismo. Ahora, si la respuesta es buena, entonces, y el flujo es normal, damos, digamos, prednisona, 60 miligramos, corticoides por vía inhalatoria, y de acuerdo a la conducta, ¿no? Si la respuesta es mala, entonces hay que hospitalizarlo. Podemos dar oxígeno, salbutamol, hipatropio, hidrocortisona, prednisona en las dosis que hemos indicado. Aquí está. Bueno, son las 9 en punto. Vamos a quedar acá, que es una cosita pequeña que nos falta. Y después entramos a anestésicos locales.